Y es momento de irnos con nuestra entrevista de fondo. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con el aguinaldo, porque ya muchos comenzaron a recibirlo y otros están a la espera. Pero ¿qué rebajos corresponde y también qué procede con el pago de la pensión alimentaria? Ese es el tema que vamos a estar tratando con la abogada laboralista, doña Emilia Williams, quien ya está aquí en el set de NC11. Agradecemos su compañía. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Gracias por la invitación. ¿Qué podemos empezar diciendo con respecto a qué rebajos se debe aplicar al aguinaldo? Sí, al aguinaldo no se debe aplicar ningún tipo de rebajo con una salvedad y es precisamente el tema de la pensión alimentaria. Esto es así porque hay un derecho de las personas deudoras alimentarias, es decir, de todos estos niños, adultos mayores o personas adultas que tienen el derecho de recibir esta remuneración de aguinaldo. Entonces, por esa razón es que se permite expresamente por ley el rebajo de este monto del aguinaldo. Ese aguinaldo lo único que aplica entonces es el de la pensión que usted hablaba y también si la persona estuvo incapacitada durante el año que abarca este aguinaldo. Sí, caso de incapacidad no es exactamente un rebajo, sino es que el cálculo va a ser inferior, va a ser un monto inferior debido a que la persona estuvo recibiendo mensualmente montos inferiores. Entonces, como el cálculo del aguinaldo es sumando todos esos 12 meses y luego promediándolos, si una persona estuvo incapacitada, entonces va a recibir un monto menor. Bueno, vamos a habilitar el número telefónico que ya aparece en pantalla, 905-611-0611, por si tienen dudas con respecto a este tema. Entrando de lleno entonces al tema de la pensión alimentaria, ¿cómo procede? Es importante porque muchas personas tienen una duda y nos consultan siempre. Yo no recibo aguinaldo, soy tal vez un trabajador independiente o no estoy trabajando en este momento, por alguna razón no recibo aguinaldo. No tengo que pagar entonces el aguinaldo a la vez como pensión alimentaria, pero resulta que esto no es así. Todas las personas que tienen derecho a recibir esta pensión van a recibir aguinaldo por disposición expresa del artículo 16 de la Ley de Pensiones Alimentarias. Entonces, aunque las personas trabajadoras no reciban aguinaldo, sí tienen esta obligación legal para cancelarlo. Y aquí es importante porque hace poco cambió la legislación. La fecha límite para este pago es 21 de diciembre. Tenemos la llamada de doña Aida desde Limón. Muy buenas tardes, adelante. Se nos fue la llamada de doña Aida. Entonces, aclarar la fecha, entonces se amplió al 21 de diciembre, no el 20 como corresponde. Correcto. El aguinaldo, la fecha máxima para recibir el aguinaldo, para que usted le paguen su aguinaldo es 20. Sin embargo, si usted tiene que pagar pensión alimentaria, va a tener que pagar aguinaldo por pensión alimentaria y la fecha límite para este pago es 21 de diciembre. En caso de incumplimiento, la persona podría inclusive tener un apremio corporal. Recordemos que las consecuencias de no pagar pensión alimentaria son sumamente graves. ¿Se puede negociar el pago del aguinaldo en pensión alimentaria? No es lo ideal, sin embargo, hay que ser conscientes de que la realidad nacional a veces es compleja, personas no tienen trabajo, personas están pasando una situación difícil o como dice usted, estuvieron mucho tiempo incapacitados, entonces podrían llegar a un acuerdo siempre con la persona acreedora, con la mamá de los niños o con el adulto mayor para poder lograr tener un acuerdo tal vez de un pago en tractos, ¿verdad? Ya no va a ser un pago en un único pago, sino tal vez un poquito de tiempo. No es lo ideal porque recordemos que la obligación alimentaria es prioritaria, preferente y única y es precisamente porque hay muchísimos gastos en diciembre y las personas tienen derecho a recibir este aguinaldo por completo. ¿Qué ocurre en el caso de que una persona se haya visto afectada por la pandemia y que todavía, a pesar de que ya la actividad económica se fue reactivando, todavía sigue afectada? Esto ha pasado muchísimo, lo hemos visto con mucha preocupación, sin embargo, la obligación legal sigue siendo la misma. Si esta persona no gestionó ante el juzgado de pensiones un rebajo de la cuota alimentaria, va a tener que pagar el mismo monto de aguinaldo. Y es que la Sala Constitucional ya ha hablado sobre el tema y ha dicho, bueno, el aguinaldo es una obligación que usted puede prever, que todos los años va a tener. Entonces, por eso no es justificación que usted no tenga trabajo, que tenga menos salario, tiene que ver cómo resuelve. En el caso de las empresas que tienen fecha el 20 de diciembre, que aclarábamos, el 20 de diciembre, si se pasan más allá, ¿qué procede denunciar y cómo hacerlo? Correcto, y es que esa es la situación muy complicada en que se encuentran algunas personas trabajadoras
que además tienen que pagar aguinaldo por pensión alimentaria. No reciben su aguinaldo, entonces no lo pueden pagar a tiempo y luego ellos mismos son víctimas, ¿verdad? Porque son víctimas de esta situación y ellos mismos se ven constreñidos por un apremio corporal. Entonces, por supuesto que lo que corresponde es denunciar. El Ministerio de Trabajo tiene todo el mes habilitado procedimientos especiales, expeditos, inclusive operativos para buscar cuáles empresas no están pagando a tiempo o en forma completa el aguinaldo. Entonces, acudir al Ministerio de Trabajo cuanto antes. Recordar nuevamente, Emile, porque la vez pasada habíamos tenido también una entrevista con respecto a ese tema. ¿Qué incluye el aguinaldo? El aguinaldo va a incluir todas las remuneraciones que las personas trabajadoras hayan tenido a lo largo del año. Bonificaciones, comisiones, pago de horas extra y salario en especie, ¿verdad? Muchas personas no toman en cuenta esta última consideración. Hay personas trabajadoras que reciben salario en especie. Un caso muy especial es el de las trabajadoras domésticas. Entonces, que este aguinaldo incluya todos esos rubros. Y, por supuesto, se puede ver afectado por temas de incapacidades o reducciones de salario que hayan podido tener algunas personas con ocasión de la pandemia. Si yo no soy conforme con lo que recibí del aguinaldo, ¿qué procede? Igual, el Ministerio de Trabajo tiene habilitado todo el mes este operativo solo relativo a aguinaldos y todos los inspectores están abocados a resolver estos temas por el mes de diciembre. En este caso, muchas veces las personas no llevan el dato de cuánto he recibido por mes. Es ahí también el inconveniente que hay para calcular el aguinaldo. Claro, pero recordemos que la página de la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una oficina virtual que es de fácil acceso, de fácil uso, y ahí podemos ver todas las personas trabajadoras, la colilla, ¿verdad?, que antes nos entregaban, ahora muchas veces no nos llega por correo, no estamos muy al pendiente. Podemos hacer un usuario en esta oficina virtual de la Caja y ver todo el detalle de nuestra planilla para poder hacer un cálculo correcto. Llevamos esos datos a la página del Ministerio de Trabajo y ahí nos va a salir el cálculo exacto del aguinaldo que debimos haber recibido. Tenemos la llamada de doña Sonia desde Heredia. Muy buenas tardes, adelante. Aló, buenas tardes. Adelante, la escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aló. La escuchamos. Tal vez si le baja el volumen al televisor y nos escucha por el teléfono. Sí, una consultita. Una empleada doméstica que trabaje un día a la quincena tiene derecho al aguinaldo. Sí, señora, sí, doña Sonia, correcto. Tiene derecho al aguinaldo. Todas las personas trabajadoras tienen derecho al aguinaldo. Estén en el sector formal, estén en el sector informal, ¿verdad? Estén asegurados, no estén asegurados. Todas las personas trabajadoras tienen derecho al aguinaldo. Lo mismo que esa persona recibe por mes, ¿verdad? Porque sabemos que trabaja en forma quincenal o algunos días a la semana. Ese es el mismo monto que tendrá derecho al aguinaldo probablemente si sacamos ese cálculo de los 12 meses. En el caso de ella que trabaja una vez a la quincena, me pareció entenderle, entonces sería sumar lo que ella recibe por mes. Correcto, sería como sumar ese pago quincenal o multiplicarlo por 2. Probablemente eso va a ser lo que ella gane por mes y ese es el monto que le tocaría de aguinaldo. ¿Quiénes, en este caso, los trabajadores independientes, cómo se procede con el pago del aguinaldo? Ese es el tema complejo, ¿verdad? Porque los trabajadores independientes no vamos a tener aguinaldo, me incluyo, ¿verdad? En este tema no vamos a tener aguinaldo. Entonces, si alguna de estas personas, trabajadoras independientes, paga pensión alimentaria, ¿verdad? Pongamos un ejemplo concreto para que nos quede claro a todos. Un señor que tiene una soda, por ejemplo, que es el dueño de una soda, este señor no va a recibir aguinaldo, probablemente va a tener más bien que pagar aguinaldo a las personas que le colaboran. Y esta persona tiene una pensión alimentaria. Resulta que él va a tener que pagar aguinaldo por pensión alimentaria, aunque él no reciba aguinaldo. Entonces tiene que tomar las previsiones, ¿verdad? Es lo que dice la sala, tiene que tomar las previsiones mes a mes, ir haciendo un ahorrito, porque ya sabe que en diciembre va a tener hasta el 21 de diciembre para poder pagar ese aguinaldo por pensión alimentaria. Si no lo hace, puede ser sujeto a un apremio corporal. Tenemos la llamada de don Adrián desde Arenal. Muy buenas tardes, adelante con su consulta. Buenas tardes, licenciada. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo 57 años, tengo una hernia de columna, casi no puedo trabajar. Tengo una hija de 20 años que la mamá, por cosas de... Bueno, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Ella puso de que la menor en ese entonces tenía una discapacidad motora, o sea, que tiene... Bueno... que es un poquito atrasadita mentalmente, supuestamente. Y entonces, ahorita ella tiene 20 años, me tiene pegado la pensión con 90,000 colones.
yo tengo que pagar ese aguinaldo. Bueno, aquí va a depender de si usted tiene o no judicializado ese tema, es decir, si la pensión alimentaria está en el juzgado. Si la pensión alimentaria está en el juzgado y usted no ha gestionado la exoneración, ¿verdad? Recordemos que las personas mayores de 18 años, menores de 25 años, que no tengan una discapacidad severa, ¿verdad? Va a depender de cuál es su condición de salud específica. Pero estas personas entre 18 y 25 años tienen que tener ciertas condiciones para ser acreedores de pensión alimentaria. Por ejemplo, ser estudiantes universitarios, estudiar algún oficio, tener una carga académica razonable, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que revisar todos esos temas. Si esa pensión está judicializada y él tiene que pagar esos 90,000 colones mes a mes, efectivamente tiene que pagar el aguinaldo antes del 21 de diciembre. Tenemos la llamada doña Yesenia desde Cartago. Adelante, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, un gusto saludarles. Mi consulta es la siguiente. Mi hija está haciendo una pasantía en una empresa por un año. ¿Ella tiene derecho a aguinaldo? Vamos a ver, si a ella le pagan, es que hay muchos diversos tipos de pasantía. Hay algunas pasantías que son remuneradas y otras pasantías que no. Hay algunas personas que de una vez ingresan a la empresa con condición de trabajador y hay otras que no. Si a ella le están pagando esta pasantía, efectivamente tiene derecho al aguinaldo. De lo contrario, no. Ahora bien, hablando también del tema de la pensión alimentaria, que se tiene que pagar el aguinaldo ahora como fecha máximo el 21 de diciembre, pero también corresponde en enero el salario escolar. Sí, el salario escolar es un poquito diferente porque no siempre se concede, a diferencia del aguinaldo, que el aguinaldo es un derecho absolutamente irrenunciable y concedido específicamente por ley. Pero, sin embargo, muchas pensiones sí tienen el tema del salario escolar. Y entonces ahí, bueno, vienen todas las complicaciones que van a existir, que vamos a tener que hablar muchísimo sobre este tema en enero, porque ahí sí hay mucha fricción, hay muchos temas y hay muchos papás que se ponen de acuerdo para hacer, por ejemplo, una liquidación de gastos. O sea, no es un monto fijo, entonces el asunto se complica muchísimo en enero. Entonces la recomendación siempre para las personas que son acreedores de este tipo de pensiones alimentarias, tomen las previsiones del caso porque la cuesta de enero se pone complicada. Tenemos la llamada doña María desde Atillo. Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es que yo tengo un año de trabajar y yo hago solo los libres, los 3 días libres de unas muchachas que trabajan, pero a mí me pagan directo de la misma que les pagan a ellas por quincena. Yo tengo derecho al aguinaldo. Sí, señora, claro que sí. Todas las personas trabajadoras tienen derecho al aguinaldo. Eso estaría en forma proporcional. Los días que a usted le corresponden, lo suma para hacer el cálculo y tiene, por supuesto, derecho al aguinaldo. Hasta el 20 de diciembre tienen tiempo a pagarse. Porque ella lo que está haciendo, dice, es días libres. Correcto, sí, es como una especie de sustitución, pero ella es una persona trabajadora como cualquiera de nosotros y tiene derecho a esa remuneración en forma proporcional. Ya para ir finalizando, consejos para dar a todas aquellas personas que todavía no han recibido ese aguinaldo. Sí, bueno, muy importante. Primero, agotar la vía de conversar con su patrono, hacerle saber, preguntarle por qué todavía no han recibido el aguinaldo. Todavía estamos a tiempo, hasta el 20 de diciembre. De no ser así, recordar que tenemos habilitadas todas las fórmulas y las maneras que pone el Ministerio de Trabajo para que esto no suceda. Y recordar, eso sí, que tenemos hasta el 21 de diciembre para cancelar el aguinaldo en los juzgados para que las personas no vayan a tener problemas de apremios corporales en diciembre. Bueno, muchísimas gracias, Emilia, por ampliar detalles y ahí están apareciendo los contactos de ella por si tienen alguna duda con respecto a este tema. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Bueno, y es momento de hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más.